Funciones. Esto que vemos acá graficado y esto que vemos acá son funciones. Las funciones se grafican en un eje cartesiano, como es lo que tenemos acá. Son dos rectas que se cortan en forma perpendicular. A la recta que está en forma horizontal se la llama el eje X y a la recta que está en forma vertical se la llama el eje Y. También la X recibe el nombre de abscisa y el eje Y recibe el nombre de ordenada. Las funciones se grafican en un eje cartesiano. ¿Qué hay que hacer con las funciones? Analizarlas. ¿Qué quiere decir analizarlas? Indicar cuál es su dominio, cuál es el conjunto imagen, cuáles son las raíces que se simboliza con un cero, con una letra C y un cerito arriba. Vamos a ponerle raíces. Y otra cosa que hay que analizar son la ordenada al origen. Entonces, ¿cómo analizo el dominio, la imagen, las raíces o la ordenada al origen de una función? Vamos con el dominio. La definición de dominio es todos los valores que asume la variable X. En realidad, para indicar el dominio de esta función, yo tengo que ver dónde empieza esta función y dónde termina la función mirando el eje X. Esperen que se dio vuelta la cámara, ahora sigo, ahí está. Otra vez, ¿cómo obtengo el dominio de una función? Tengo que ver dónde empieza una función y dónde termina mirando el eje de las X. Vuelvo, dominio, otra vez. Es ver dónde empieza una función y dónde termina mirando el eje de las X. Si yo me fijo acá qué valor tiene el eje X, menos 2. Y si voy de este lado, acá X vale 3. Pero la función termina acá, que acá sería aproximadamente 3,5. Entonces, ¿cómo se escribe? Abro corchete, pongo que esta función va de menos 2 a 3,5. Así se expresa el dominio de una función. A veces puede llevar paréntesis, que ya les voy a explicar. Vamos a la imagen. La imagen es mirar el eje Y y ver cómo se comporta esa función. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la parte más baja de esa función? Y ver cuál es la parte más alta de esa función. Si miramos y uno traslada este valor más bajo al eje de la Y, la parte más baja sería menos 2. Otra vez abro corchete y pongo el menos 2. Me fijo la parte más alta. La parte más alta es este punto o este punto. Lo traslado al eje Y. ¿Cuánto vale la letra Y ahí? 1. Este sería la imagen de la función. Entonces, dominio es mirar dónde empieza y dónde termina sobre el eje X. Imagen es ver cuál es la parte más baja y más alta mirando el eje de la Y. Ahora vamos a ver las raíces de una función. ¿Dónde hay que mirar para obtener las raíces de una función? Es ver simplemente dónde corta al eje X esa función. Por ejemplo, acá vemos que corta al eje X en el valor menos 1 y también en el valor 3. Entonces ponemos en X sub 1 igual menos 1, en X sub 2 igual 3. Así se ponen las raíces de una función. Simplemente es ver dónde corta al eje X. Por último, vamos a ver la ordenada al origen. Es ver dónde corta el eje Y o al eje Y. ¿Cómo me doy cuenta? Miro acá. Digo, ¿en qué valor cortó esa función al eje Y? Si uno mira acá, acá el eje Y vale menos 1. Entonces pone en Y igual menos 1. Así se obtienen las raíces y la ordenada de una función. Otra vez, raíces es ver dónde corta mi función al eje Y.
al eje X, perdón. Ordenada es ver dónde corta una función al eje Y. Vamos a ver de esta función las 4 cosas que vimos antes: dominio, imagen, raíz y ordenada. Dominio, recordamos, es ver dónde empieza una función y dónde termina, y traslado esos valores al eje X. ¿Sí? Pero miren que acá tenemos un circulito y acá también. En cambio, en la función que vimos antes, el puntito estaba cerrado. ¿Qué quiere decir que uno tenga circulito? Que cuando escribe el dominio de esta función voy a usar paréntesis, ¿sí? En cambio acá, como el circulito era cerrado, usé corchete. Vuelvo a la gráfica. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y esta función va a ir del menos 4 de x hasta el 3 de x. ¿Lo ven? Y acá lo tengo escrito. Y miren cómo lo escribí, con paréntesis. Menos 4, punto y coma, al 3. La imagen era ver cuál era la parte más baja de la función y la traslado al eje Y. Y ver cuál es la parte más alta y también lo traslado al eje Y. Y también va a llevar paréntesis. Esta función va a ir del valor menos 2 a 2,5. Lo pongo entre paréntesis, de menos 2, punto y coma, a 2,5. Las raíces, ¿qué eran las raíces? Es ver dónde corta o atraviesa esa función al eje X. Si miramos, lo corta en el valor 0 de X. Y acá tengo las raíces. En X sub 1 igual 0. Vamos a la ordenada al origen. Era ver, voy a dar vuelta a la cámara, era ver dónde corta al eje Y o al eje Y. Y si miro, esta función atraviesa al eje Y en 0. Por eso que puse en igual 0. Estas son 4 partes, 4 ítems del análisis de una función. Son 12 ítems en total, faltan muchos más. Pero ahora vamos a aprender esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Darle un trabajito práctico a ver si se entendió este tema. Recuerden, puntito cerrado lleva corchete. Los puntitos con un circulito llevan paréntesis.